Querido hermano, seas bem-vindo a um Café Sem Filtro más. Qué alegría tenerte acá. Yo estoy seguro que serás altamente bendecido. Yo creo que hay una palabra de vida que el Señor te va a hablar en este video. Amén. Entonces hoy yo quiero hablar sobre una vida de vencedores. Si haces parte de una de nuestras iglesias, la Vi, vas a darte cuenta de que nosotros tenemos una visión clara. Nosotros queremos edificar una iglesia de vencedores donde cada miembro sea un ministro. ¿Por qué eso es tan importante? Porque es importante no tener solo como una visión, o sea, tener una frase de memoria, porque eso es muy importante. Tenemos que entender algo desde el principio. En el reino de Dios no existe neutralidad. ¿Por qué eso es importante? Porque o vas a vencer o eres vencido. No hay punto medio en el reino de Dios. O conquistas o eres conquistado. En otras palabras, si tú no conquistas tu vida o las cosas que Dios te coloca ahí adelante, el mundo te va a conquistar, la va a conquistar. Es como un adolescente, hermano. Yo lidero adolescentes y acá es muy común. Entonces, si el adolescente, él no es conquistado por Dios, él no se involucra en las cosas de Dios, el mundo lo conquista. Entonces Jesús fue muy claro. En Mateo capítulo 6, verso número 24, dice así: nadie puede servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, no existe tercera opción. En otras palabras, o sirves a Dios o terminas sirviendo a otra cosa. Y puede ser muchas cosas. Escúchenme lo que voy a decirte ahora. Todo lo que te vence te esclaviza. Entonces, eso es muy importante. Segunda Pedro 2:19 dice así: prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. En otras palabras, todo lo que te vence te esclaviza. Todo lo que te domina termina esclavizándote. Hay personas esclavas del dinero, deuda, celular, opinión de otros. Hay personas que son completamente esclavizadas por emociones, esclavizadas por hábitos. Entonces, en muchas veces, ni siquiera se dan cuenta de todo eso. El problema no es solo, en otras palabras, hermanos, venir a la iglesia y escuchar que somos una iglesia de vencedores. El problema es vivir sin principios. O en otras palabras, vivir sin ser un vencedor. Porque nos sirve enseñar algo que no vivimos. Eso se llama... eso es como los hipócritas hacían en el pasado, que Jesús estaba todo el tiempo hablando acerca de ellos. Puedes decirle cosas correctas a tus hijos, pero si ellos no ven eso en tu vida, las palabras pierden fuerza. Entonces imagina un padre enseñando al hijo que él no debería hablar de mala manera a su mamá, y él mismo lo hace. Entonces viste que no hay valor en hablar y no hacer. Entonces la vida se transmite por el ejemplo. Porque por eso Pablo escribió, 1 Corintios 10:6 dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Entonces la Biblia está llena de ejemplos para mostrarnos que Dios nunca nos llamó a una vida mediocre. Entonces Dios no te llamó a vivir una vida natural. Dios no nos llamó a sobrevivir, nos llamó a trascender. Jesús dijo, Juan 14:2, ciertamente les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún las hará mayores. Mira el nivel de Jesús. Él siempre lleva todo a más allá, al plus, al mucho más, a abundancia, al crecimiento, al avance, a romper lo que ya tengo. Entonces Jesús siempre va más allá. Y la ley decía, no matarás. ¿Y qué dijo Jesús? Todo el que se enoje con su hermano será sujeto al juicio. Mateo 5:21. La ley decía, no adulterarás, pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:27. Porque el reino de Dios no trabaja solo con el básico, sino que es una expansión, es avanzar, crecer, romper, salir de nuestra zona confortable y ir a romper, conquistar todo lo que el Señor está llamándonos
porque el reino de Dios no trabaja solo en lo externo, trabaja desde nuestro corazón. Entonces, después que Jesús confronta la religiosidad, mira qué interesante. Él incluso llega a decir al joven rico que debería vender todo lo que él tenía y luego seguir a Jesús. En otras palabras, ¿por qué Jesús dijo eso al joven rico? Porque Jesús nunca nos llama al promedio. Jesús nunca nos llama a vivir una vida basic, una vida medio termo, sino que Jesús siempre, Él nos hace una invitación: salí del lugar donde estás y vayas a un lugar que yo te mostraré. Es un lugar que es como una montaña, es una creciente. La Biblia siempre va a mostrarnos e invitarnos a vivir una vida que vale la pena, una vida que básicamente que vamos a dar todo que nosotros tenemos y vamos a conquistar todo lo que el Señor nos prometió. Entonces, la mediocridad es compararse con otros en otros aspectos. Trascender es compararte con Cristo. ¿Por qué estoy diciéndote eso? Porque una vez que muchas veces acá aconsejando a jóvenes yo escucho, pero el otro no hace, el otro líder no lo hace, el fulano no quiere hacer. Pero para de comparar con aquel que es medíocre, con todo respeto. Comparate con aquel que hace más. O sea, si vas a querer compararte con alguien, bien, compárate con el Señor Jesús que dio todo, el 100%. Amén. La obra de Dios necesita básicamente la obra de Dios necesita que nosotros avancemos más, hablemos más del Señor. La verdadera obra de Dios siempre va a requerir más de lo que nuestras fuerzas humanas pueden hacer. Cierta vez escuché de un pastor, de un pastor que yo lo sigo ahí. Él decía así que cuando tengas algo en tus manos que tengas la capacidad de hacer, ya no es obra de Dios. Pero cuando alcances el punto donde las cosas que tienes en tus manos ya no tienes capacidad de hacerlo, felicitaciones. Eso es obra de Dios. Entonces, la misión siempre es mayor que nuestras fuerzas. Ahí vas a necesitar de un factor extra. Es como un factor X, que sería el factor llamado gracia. Mira, 1 Corintios 15:10, lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, he trabajado con más tesón, con más ganas, con más voluntad que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia que Dios, la gracia de Dios que está conmigo. Mira el equilibrio de Pablo. Recibí algo y ahora trabajé mucho. Y al trabajar mucho, yo coseché mucho. Entonces, él no dijo que por la gracia, él no dice así que por la gracia él descansó todos los días, se quedó en la cama, no hizo nada y tarará y parará, no sé qué. No dijo así: estoy en la gracia, no voy al culto, voy a ver online. Él no dijo eso. Él dijo que por la gracia él trabajó más. O sea, la gracia no produce pasividad, produce fuerza sobrenatural. Pablo era diligente, en todo, en el trabajo secular. Porque mira lo que dice Hechos, dice 8:2 hasta el 3. Como hacía tiendas de campaña, igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. En otras palabras, él tenía un trabajo secular. Él hacía tiendas. Y mira después, en 2 Tesalonicenses 3:8. Día y noche trabajábamos arduamente, sin descanso. En otras palabras, Pablo trabajaba, servía, predicaba, plantaba iglesias, discipulaba personas con diligencia, esfuerzo y con principios. En otras palabras, él era un hombre de Dios que hacía todo. Hay gente que dice: yo estudio, yo trabajo, aún tengo que servir a Dios. Con todo respeto, el apóstol Pablo, él trabajaba arduamente día y noche y aún plantó más iglesias que todos los demás. Si vas a estudiar las escrituras, vas a ver que se estipula que él plantó casi 20 iglesias. Él escribió 48% del Nuevo Testamento. Él era diligente en las cosas de Dios, pero también trabajaba arduamente día y noche. Pero todo sostenido por la gracia de Dios. Y muchas veces hoy las personas quieren una vida cómoda, quieren promesas sin presión, quieren milagros sin responsabilidad, quieren conquistar y no quieren esforzarse en el buen aspecto, claro. Pero Pablo dijo: por la gracia trabajé más. Entonces, para finalizar el video, yo sé que muchas veces escuchas eso,
sobre avançar, crescer, multiplicar, vivir una vida de vencedores, y eso te genera una presión, pero por la gracia vas a trabajar más que todos los demás, más que tus compañeros. Eso no es arrogancia, eso es saber quién sos en Cristo Jesús. Si tenés tu identidad firme, convicta en la obra consumada de la cruz, no tendrás duda acerca de quién de que Dios generó algo adentro tuyo. Amén. Entonces vas a crecer, vas a fructificar, vas a prosperar, vas a trabajar arduamente día y noche, vas a estudiar y aprobar todos tus exámenes, vas a romper todo, porque Dios te creó para que seas un vencedor. Y no vas a escuchar la voz de Satanás diciéndote que no podés, que no sos capaz, que no tienes habilidades. Cuando Satanás me viene hablándome eso, yo le doy la razón, porque de hecho en mí mismo no tengo nada de eso, no tengo habilidades, no tengo capacidades, tengo mucha presión, poco tiempo, tengo mucho que hacer y no me queda nada de más la gracia. Entonces yo digo lo mismo que el apóstol Pablo dijo a los Corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, que puedas decir lo mismo: por la gracia de Dios, sos lo que sos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo Café Sin Filtro. No te olvides de dejar un like, un comentario y compartir con los demás. Aleluya. Nos vemos en el próximo Café Sin Filtro. Chao.